En los últimos años, la relación entre los animes y sus materiales originales, ya sea manga, novela ligera o novela visual, ha cambiado de forma importante. Los animes comenzaron a ser analizados bajo una doble lupa. Ya no basta con evaluarlos únicamente como obras independientes. Ahora también se juzgan como adaptaciones. El qué tan cerca o qué tan lejos están de replicar el tono, la ambientación y los mensajes originales se ha convertido en una pregunta central. Un ejemplo reciente es el caso de Chainsaw Man, con las diferencias entre su primera temporada y la película de Re:Ze. Este cambio de perspectiva ha provocado que muchas adaptaciones del pasado, donde se tomaban libertades enormes por diferentes razones, empiecen a sentirse obsoletas. No necesariamente porque fueran malas, sino porque hoy existe una conciencia mucho más clara de lo que el material original proponía y de todo lo que se transformó y en varios casos se perdió en el proceso. Es justo ahí donde surge esta nueva oleada de remakes, como un intento de corregir, actualizar o replantear obras que nunca terminaron de alinearse por completo con la visión que les dio origen. Por eso, en este video vamos a hablar de 3 animes que van a tener una nueva vida en 2026. ¿Acaso serán capaces de sobreponerse a la nostalgia y volverse la opción predilecta a la hora de querer ver estas obras? Bueno, pues vamos a averiguarlo. Hablar de Ghost in the Shell es hablar de una de las obras más influyentes en la historia del anime y de la ciencia ficción en general. La película animada de 1995 es sin duda alguna una obra de arte y una obra maestra. Sobria, atmosférica y profundamente contemplativa, esta película convirtió a la franquicia en un referente filosófico sobre la identidad, la conciencia y la existencia en un mundo hiperconectado, marcando el estándar con el que muchas obras posteriores del género terminaron midiéndose. El problema, si es que puede llamarse así, es que esa adaptación se aleja de manera considerable del tono del material original. El manga de Masamune Shirow es más caótico y también mucho más ligero en ciertos momentos. La adaptación del 95 elimina casi por completo el humor y transforma la historia en algo más crítico e introspectivo. Y aún con todos esos cambios, funciona. Y funciona tan bien que para muchos esa versión se convirtió en Ghost in the Shell. Y ahí nace una paradoja, una obra tan magnífica, pero que se aleja tanto del original que termina convirtiéndose en una obra prácticamente autónoma. Las series posteriores, como Stand Alone Complex, intentaron equilibrar ambas visiones, incorporando más acción y humor, pero nunca replicando el nivel de la película, ni tampoco apegándose completamente al espíritu del manga. En una situación así, lo normal sería que un remake, corrigiendo el rumbo desde el inicio y adaptando de forma más fiel el material original, buscara reemplazar a la primera adaptación y convertirse en la versión definitiva. Sin embargo, este es un caso bastante extraño, donde ambas versiones parece que podrían convivir sin anularse, porque el remake no quiere, y creo que aunque quisiera tampoco podría, dejar obsoleta a la película, sino que llega para llenar ese espacio que quedó vacío durante más de 30 años. Y de lo poco que hemos podido ver hasta ahora en material promocional, esa intención es clara. El proyecto no parece interesado en replicar diseños ni en imitar el tono o esencia de la película del 95. Desde lo visual, la diferencia es notable. Colores más brillantes, diseños más expresivos y caricaturescos, y una combinación muy marcada entre partes humanas simplificadas y secciones robóticas extremadamente detalladas. Y que el proyecto esté en manos del estudio Science Saru me genera una confianza adicional.
Sus trabajos son impecables, pero no habían tenido el reconocimiento que merecían hasta que recientemente, con la adaptación de Dan Da Dan, dejaron claro al gran público que saben hacer las cosas muy bien, que saben moverse entre acción caótica y momentos de silencio con carga emocional real. Entonces, por el tipo de obra que es, la aparente intención y el estudio encargado, este remake de Ghost in the Shell se convierte fácilmente en uno de los animes que más espero del 2026. Pasando de uno de los pilares más influyentes de la ciencia ficción moderna a una obra que sentó las bases de lo que hoy conocemos como shonen de peleas, un título que definió temáticas, tropos y arquetipos antes de que Dragon Ball los popularizara. Estoy hablando de Hokuto no Ken. ¿Quién? Ya sabes, Puño de la Estrella del Norte. Me dejaste igual. Ya sabes, el del meme. Ah, sí, ya sé cuál es. No lo he visto. Y la realidad es que este sketch terrorífico es mucho más común de lo que parece. Hokuto no Ken es un manga de 1983 con una adaptación animada del año posterior que por distintos factores nunca tuvo en este lado del mundo el mismo impacto y arraigo que otras series clásicas como la mencionada Dragon Ball, Sailor Moon o Samurai X. Sí, se conoce por clips, frases, memes y homenajes, pero rara vez por experiencia directa. Justamente por eso, la idea de un remake suena tan atractiva, una oportunidad real para que la audiencia moderna conozca la obra que precedió y dio forma, en muchos sentidos, al que probablemente consideran su anime favorito. En un principio, el gran reto que debería enfrentar un remake de una obra tan antigua y tan legendaria como esta sería si su historia y sus personajes están a la altura de los estándares actuales de lo que se le exige a un shonen de peleas. Protagonistas más introspectivos, villanos más complejos y conflictos que van más allá del simple enfrentamiento físico. Sin embargo, eso ha pasado a un segundo plano. El entusiasmo por este remake se enfrió rápidamente con el primer tráiler, no por la historia, sino por la elección estética, haciendo uso de CGI. Y vale aclararlo, el CGI no es el problema en sí. Bien utilizado puede ofrecer una fluidez y expresividad increíbles. Precisamente hablaremos más adelante de uno que cae en esta descripción. El conflicto aquí es que no parece explotarse del todo. Los personajes se ven muy detallados, sí, pero también muy rígidos. Y tampoco parece haber una integración completa con el entorno. No parece que realmente los personajes estén en esos escenarios. Y lo más frustrante de todo es que ni siquiera es un CGI puro. Hay planos claramente dibujados donde esas carencias no existen. El resultado se siente tibio, como una obra a medias que no termina de decidir qué lenguaje visual quiere utilizar. Esta falta de cohesión y de una identidad estética clara rompe la inmersión y genera contrastes que no se sienten como una decisión creativa consciente, sino improvisada, como un parche. Esto no condena el remake, pero sí deja una sensación clara de cautela. En una obra tan importante como Hokuto no Ken, la falta de una dirección estética firme pesa más de lo que debería, porque ya no solo queda la incógnita de si estarán a la altura de los estándares actuales, sino también la duda de si para empezar esta adaptación logrará hacer justicia al material original. Al final son demasiadas preguntas abiertas que podremos responder solamente hasta que se estrene. Y para cerrar el video, si el remake de Hokuto no Ken genera dudas por el uso de CGI, este siguiente caso es precisamente el extremo opuesto. Hablamos de un anime realizado completamente en animación 3D que no intenta ocultarlo ni disimularlo,
sino que lo abraza y explota por completo, dándonos movimientos fluidos y muy expresivos, una gran cantidad de elementos en pantalla y con una cámara con una libertad que en su conjunto permiten escenas prácticamente imposibles de lograr en animación tradicional sin un enorme costo. Y estoy hablando de Trigun Stargaze. Y sí, no es un nuevo estreno como los otros, es la secuela de Trigun Stampede, la adaptación que vimos en 2023 y que al momento de grabar este video está prácticamente a la vuelta de la esquina, estrenándose en cuestión de días o incluso ya en emisión dependiendo de cuándo estés viendo este video. Y Trigun es una obra curiosa en términos de adaptación, ya que ni el anime clásico ni esta versión moderna son fieles al manga original, aunque cada una lo sea por razones completamente distintas. El anime antiguo sigue en gran medida la cronología del manga, sí, pero cuenta con tanto relleno que termina separándose del material original y convirtiéndose en su propio producto, algo muy similar a lo que ocurre con Ghost in the Shell que ya mencionamos. Es una serie a día de hoy muy entrañable e icónica, pero claramente condicionada por las formas de producción de su época. Stampede, en cambio, no intenta replicar esa adaptación. Su objetivo es acercarse más al contenido del manga, pero tampoco siguiéndolo completamente. Más bien busca replantear la historia desde una cronología más clara y directa, mezclando elementos tanto del manga original como de su secuela. En lugar de presentarnos directamente al mito de Bash Stampede, la serie decide mostrarnos primero al hombre, su origen emocional, su fragilidad y sus contradicciones. También hay diferencias claras en los diseños y en la ambientación entre ambas obras. Mientras el anime clásico se inclinaba más hacia un western desértico con tintes de ciencia ficción, Stampede se va mucho más hacia el sci-fi. La tecnología, las naves, los pueblos y hasta los propios diseños de los personajes, como en su ropa y peinados, se sienten más modernos, pero igualmente bien integrados al mundo. Y aún con todos esos cambios, la serie nunca pierde de vista el núcleo temático de Trigun. Es cierto que estas decisiones no fueron muy bien recibidas al inicio. Para muchos, ver tantos cambios de golpe resultó chocante. Sin embargo, conforme avanzó la serie, la mayoría terminó reconociendo que había una visión clara detrás y que el proyecto sabía hacia dónde quería ir. Más aún cuando posteriormente se confirmó que estas decisiones contaban con el respaldo del propio autor, con la intención de construir algo que pudiera considerarse una versión definitiva de esta historia. Y gran parte de la confianza que genera viene del estudio detrás de la animación, Estudio Orange. Su historial habla por sí solo. Houseki no Kuni, Beastars y con lo visto en Stampede, ya no existe el miedo a que la animación limite la historia. Ahora la expectativa real está en ver finalmente después de tantos años cómo continúa el viaje de Bash. 2026 se perfila como uno de los mejores años en cuanto a estrenos de anime y en parte es gracias a estos remakes. Y como ya he dicho en anteriores videos, con los remakes jamás vas a perder, porque si salen mal, bueno, ahí todavía tienes el material original y las primeras adaptaciones, y si sale bien, genial, ya tenemos una versión definitiva de la obra que siempre mereció. Eso sería todo por este video. Si te gustó, deja un me gusta y un comentario. Espero que tengas un gran comienzo de año y nos vemos en el próximo video. Adiós.